días tengo todos ustedes. Muchas gracias por la asistencia a todos nuestros amigos de los medios de comunicación, de los medios de prensa. También saludo a nuestros compañeros, a nuestros amigos, y en nombre del presidente, de Constanzo, de Antonio Aurelio Castro y de su servidor Luis Fabre, en esta ocasión vamos a presentar el comportamiento de las instituciones financieras en la atención de las reclamaciones. Quizás yo más diría como parte introductoria que ya son 9 trimestres que hemos estado evaluando, que hemos estado utilizando este indicador, y que realmente ahorita haciendo una reflexión quisiera compartir con ustedes que este indicador pues prácticamente surge con motivo de la reforma financiera a la hora de la necesidad de emitir una disposición del Buró de Entidades Financieras. Nuestro presidente nos dijo cómo vamos a evaluar a las instituciones financieras en materia de cómo atienden a sus clientes cuando presentan una reclamación en Conducef, y de ahí surgió la creación de este indicador. Entonces, tiene muchas cualidades. Yo creo que es un indicador, como le digo, viene siendo utilizado por 9 trimestres, y la realidad es que pues ya las instituciones financieras ya lo conocen, ya se preocupan por él, y también dentro de todo sí hemos visto cambios muy interesantes en el comportamiento de las mismas. Entonces, en esto radica la presentación que va a hacer nuestro presidente, el cual es ahora. Muchas gracias, Luis. Compañeros de la prensa, buenos días, todavía son. Bienvenidos a la Conducef, funcionarios de la Conducef, Luis, Aurelio, muy buenos días. Como lo adelantaba el vicepresidente Luis Fabre, este indicador lo que nos muestra y lo que busca clarificar es la manera como las instituciones financieras responden o atienden ante una queja, ante una reclamación de un usuario. Debo decirles, aunque especificaremos a lo largo de la presentación conceptos específicos de lo que calificamos, dos conceptos que son muy importantes. El primero, cuando una respuesta no es favorable, o vamos a pensar, cuando el usuario no tiene la razón, no le cuenta como malo a la institución, que eso es un elemento importante, porque no por contestar o no porque la reclamación no sea favorable al usuario, pues se le cuenta o le quita puntos a la institución. Es un tema que quería señalar. El segundo es que el IDATU es uno de los indicadores que toma en cuenta la Secretaría de Hacienda para hacer la valoración anual de los bancos que precisamente surge a raíz de la reforma financiera. Es uno de los indicadores que la Secretaría de Hacienda toma en consideración pues, para la clasificación que de manera anual se otorga a los bancos. Una vez dicho esto, pues iniciaríamos un poco poniendo en contexto lo que hizo la Conducef en el primer trimestre del año. En materia de atención a usuarios, durante el primer trimestre se realizaron 421.739 acciones de defensa. Esto quiere decir 12.000 acciones más con respecto al primer trimestre de 2016, y representa o implica un incremento del 3%. La siguiente se presenta un desglose de estas acciones de defensa. Destacan las 63.510 reclamaciones atendidas por los diversos medios, la gestión ordinaria, la gestión electrónica, la gestión de cobranza y los temas relativos a la conciliación. Destaca también el incremento en el número de dictámenes emitidos, casi 56% más que en el primer trimestre de 2016, y también destacan las solicitudes y las defensorías legales gratuitas proporcionadas, que nada más lo menciono,
durante el primer trimestre del año prácticamente no se perdió ningún juicio y la devolución la recuperación en favor de los usuarios alcanzó, si no mal recuerdo, por ahí de los 30 millones de pesos en el primer trimestre, cifra mayor a la lograda en el primer trimestre de 2016. Respecto a la naturaleza de estas reclamaciones, 54 de cada 100 reclamaciones atendidas fueron del sector bancario, ahí lo vemos, 34.215 reclamaciones, que si bien es cierto muestran una disminución del 6% con respecto al primer trimestre de 2016, se mantienen como el sector pues, que más reclamaciones recibe ante la Conducef. Le sigue el sector de los seguros con 10.180 reclamaciones, los buros de crédito con 9.036, las AFORES que muestran un importante incremento en sus reclamaciones, son 4.485 al primer trimestre del año, pero tienen un crecimiento del 52%. Con respecto a los productos más reclamados, lo hemos venido señalando y coincide con el reporte de R27. Los productos más reclamados son la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito, junto con los reportes de buró de crédito. Ahí vemos abierto por producto el número de reclamaciones que se han tenido. Destacan las de tarjeta de crédito, 11.656, que aunque muestran una disminución con respecto a 2016, contrastan a su vez con el incremento de las reclamaciones que hay en tarjeta de débito y en materia de reporte de crédito especial o buró de crédito. Con respecto al perfil de los reclamantes, vale la pena señalar que de cada 100 reclamantes, 28 fueron adultos, es decir, 28%, 63 adultos, 28% adultos mayores y 9% jóvenes. Aunque esto va variando un poco dependiendo de la delegación, podemos ver, por ejemplo, que en Tabasco, Quintana Roo y Campeche es donde más reclaman los jóvenes, con un 14% de participación. En Zacatecas, en donde más reclaman adultos, ahí lo podemos ver con un 72% de participación, y en Sonora y San Luis Potosí es donde los adultos mayores alcanzan el mayor porcentaje de participación, con 36%. La siguiente, por favor. 45 de cada 100 reclamantes fueron mujeres, aunque también depende mucho de la subdelegación o de la región del país de donde estemos hablando. Por ejemplo, en Nuevo León, Sonora, Campeche, Tabasco y Jalisco prácticamente se observa en la misma gráfica que reclaman mucho más los hombres, 62%, 60% y 59% respectivamente, y en las delegaciones de Zacatecas, Morelos y Puebla todavía alcanzan, pues hay más reclamaciones de mujeres que de hombres. Cabe señalar que en la Ciudad de México la composición de las reclamaciones son 52% hombres y 48% mujeres. Y ahora sí entramos propiamente con este índice de desempeño en la atención a usuarios. Con el objeto de informar el nivel de atención que tienen las instituciones ante la Conducef en materia de reclamaciones, en 2015 se desarrolló un mecanismo denominado IDAT, Índice de Desempeño de Atención a Usuarios, para evaluarlas, ya sea por su comportamiento operativo o por sus incumplimientos a la ley durante el proceso de atención de una queja. Cabe señalar que la Conducef tiene facultades de imponer sanciones por otros motivos. Aquí nos estamos refiriendo únicamente a aquellas que están directamente relacionadas con el proceso de atención a un usuario. Desde el 2015 se ha evaluado la atención de 445.851 reclamaciones. Para construir este indicador se consideran 22 criterios operativos en los 3 procesos de atención fundamentales de la Conducef, que es la gestión ordinaria, en la cual se incluyen 8 criterios, la gestión electrónica,
se incluyen 10 criterios y la etapa de conciliación, en donde se incluyen cuatro criterios. Por ejemplo, ¿qué se incluye en la gestión ordinaria? Pues asuntos directos que no son respondidos por la institución, el tiempo promedio de respuesta, los asuntos con prórroga, asuntos donde a veces la institución solicita una prórroga y de todas maneras incumple el plazo, o de todas maneras, a pesar de esta prórroga, la respuesta es insatisfactoria, insuficiente, o a veces, vale la pena señalar, es hasta incoherente. Con respecto a la conciliación, por ejemplo, se destacan asuntos diferidos no conciliados. ¿Qué quiere decir esto? Que la institución difiere, el asunto difiere la conciliación y al final pues la respuesta también es negativa. En realidad y en general, ¿qué se castiga o qué se penaliza? Las acciones tendientes a dilatar el proceso de aclaración de una queja, como si fuera o como si se estuviera buscando cansar al usuario en la reclamación. Fundamentalmente el espíritu del IDATU es precisamente esto. No si la respuesta es positiva o negativa, se busca que sea en tiempo y forma, se busca que haya una explicación clara y transparente al usuario de por qué sí o de por qué no. En suma, es el espíritu de este indicador. La finalidad, como lo digo, es incentivar a las instituciones para que otorguen una mejor atención, evitando malas prácticas y dilación en contra del usuario. De esta manera estamos dando a conocer, por ejemplo, en el sector bancos, cabe señalar que para el primer trimestre de este año, este indicador está construido a partir de 30.080 reclamaciones, en donde se observa en el sector bancos pues un desempeño, vamos a llamarle a la baja. Ustedes pueden ver desde el tercer trimestre de 2016 este índice pasó de 8.28 a 8.27 y 8.23 en este primer trimestre. Si lo comparamos con el indicador o con el mismo indicador cuando se generó el IDATU, que fue el primer trimestre de 2015, vemos cómo están pues prácticamente 10 décimas abajo. Lo que puede decir o lo que nos permite señalar es que en materia de bancos, aunque el índice está arribita del 8 de calificación, esta trayectoria o el desempeño ha sido decreciente. En materia de seguros, este indicador se construyó a partir del análisis para el primer trimestre de 9.819 reclamaciones, y en donde se muestra que hay una mejoría con respecto al último trimestre de 2016 y al tercer trimestre de 2016 también, cuando pasó de 7.64 a 7.67 y a 8.03, que es el índice de desempeño actual. Aquí también podemos ver que se ve alguna mejoría si nosotros lo comparamos con el primer dato de este indicador. Pues en 2015 fue de 7.40 y ahorita está en 8.03. No obstante lo anterior, también podemos ver, porque la ventaja de estos índices es que son comparables entre sectores, que aún cuando han mejorado, pues el índice de atención a usuarios en materia de seguros pues es inferior al de bancos. Continúa el sector de las AFORES, el cual se construyó con el análisis de 3.703 quejas. Hay que destacar la trayectoria descendente o decreciente de este IDATU. Si comparamos el primer indicador, en el primer trimestre de 2015 era de 8.13 y en el primer trimestre de 2017 es de 7.57. Y aunque hay una mejoría comparado con los últimos 3 trimestres, pues la trayectoria promedio de estos años ha sido decreciente por un lado, y por el otro los niveles, si nos fijamos en el sector bancos, en el sector seguros, pues el sector de las AFORES es el que tiene el índice de desempeño de atención al usuario más bajo. Con respecto a, podrían preguntar, y me adelanto un poquito, a las causas de reclamación
más comunes en cada uno de los sectores. Les diría que en el de bancos fue pues la tarjeta de débito y crédito, cargo no reconocido, más o menos estamos hablando de 18,000 reclamaciones en general de tarjeta de crédito y débito. En el caso de los seguros, el producto o el seguro más reclamado es daño y vida, más o menos con el 75% de estas reclamaciones. Y en el caso de las AFORES son los retiros totales, que representan más o menos el 31% de las reclamaciones recibidas o de las reclamaciones utilizadas para calcular este índice. Y empezamos en materia de bancos. Se presentan los índices de desempeño de atención a usuarios de 12 bancos que concentran el 98% de las quejas recibidas en el primer trimestre, y claramente se puede observar, por ejemplo, que en el caso de Citi y Banamex el índice se ubica en 7.66, muestra una trayectoria creciente, es decir, es un banco que ha venido mejorando desde la creación del IDATU este índice, o dicho de otra manera, la atención a los usuarios, al pasar de 3.60 en el primer trimestre de 2015, cuando el banco estaba pues prácticamente reprobado, a 7.66 en el primer trimestre de 2017. Cabe señalar que es el banco que mejor se ha desempeñado a partir de la creación de este índice, y lo muestra pues el mejoramiento que ha tenido en su IDATU. Contrariamente, el caso de Bancomer, que por su tamaño pues son los dos bancos más grandes del país, muestra una trayectoria decreciente. Yo les podría decir, los números pues indican que se ha venido deteriorando en su IDATU pues casi de manera permanente desde la creación de este índice, incluso llegando al primer trimestre, por primera vez en la serie, a resultar prácticamente reprobado. Si bien es cierto que aquí nosotros, como en el TEC de Monterrey, que se necesita un 7 mínimo para pasar, 5.9 es 5, no sube a 6, no redondeamos. Entonces desde este punto de vista pues Bancomer está reprobado. También resalta pues esta trayectoria que ha venido siendo decreciente. Para especificar, incluso para aclarar un poco más, en el caso de Bancomer se construyó este índice a partir del análisis o de la presentación o de la recepción de 10.027 quejas en el primer trimestre contra 6.242 que recibió Citibanamex. En el caso de Santander, pues también se observa que este índice ha venido mostrando un comportamiento, yo diría, cíclico. Vemos como de 8.40 en el primer trimestre de 2015 pasa a un mínimo de 7.48 en el primer trimestre de 2016, y ahorita en el primer trimestre de 2017 se ubica en 8, cifra ligeramente inferior a la del último trimestre de 2016. En el caso de Banorte ICSE, también hay que señalarlo, pues a pesar de que tuvo una recuperación en el tercer trimestre de 2016, donde pasa de 6.41 a 7.11, pues nuevamente registra una ligera disminución de 3 centésimas y se ubica en 7.08. Inbursa ha tenido un comportamiento pues más o menos estable. Si lo medimos de punta a punta, pasa de 8.76 a 8.63. En el caso de HSBC, también a pesar de tener un comportamiento pues más o menos estable, sí nos preocupa la caída que muestra en el último trimestre en comparación con el cierre de 2016. De esta manera, pues se presentan Scotiabank, que muestra una disminución, Banco Azteca, que viene presentando mejorías desde el tercer trimestre de 2016 hasta llegar a 8.54, casi uno de los máximos de la serie,
en el caso de Banco Azteca, superado nada más por el 8.66 del último trimestre de 2015. En el caso de Bancoppel vemos como hay una dramática caída con respecto al último trimestre. Y para dar, por ejemplo, un ejemplo de qué es lo que baja las calificaciones, permítanme darles algún dato ahorita. Por ejemplo, en el caso de Bancomer, asuntos con incumplimiento. En el primer trimestre de 2016 tuvieron prácticamente 0 asuntos con incumplimiento. En el primer trimestre de 2017 tuvieron 135 asuntos con incumplimiento. Pueden ser a lo mejor gestiones electrónicas que superaron el tema, el tiempo, pueden ser convenios que se acordaron con el usuario y que no se cumplieron, como le llamo yo el problema de la novia, le dice que sí pero no le dice cuándo. Este tipo de temas son los que se castigan y se van registrando, y por eso ven ustedes que en algunos casos las instituciones pues bajan o se les desploma o tiene una caída muy pronunciada su índice. Así vemos la siguiente tabla, donde vale la pena hacer algunos señalamientos. El banco con mejor IDATU es Banco FAMSA con 9.15 y el banco con el peor IDATU es el Bancomer con 5.95. Cabe señalar aquí que 4 bancos del llamado G7, es decir, 4 de los bancos más grandes del país, que además representan el 66% de la cartera total de crédito, se encuentran por debajo de la media del índice de desempeño de atención a usuarios. O sea, medido por cartera de crédito, el 65.7% de la cartera de crédito se encuentra en instituciones que están por debajo de la media en este dato. Y yo diría, pues, por debajo de la media de manera importante, porque estamos hablando de que el IDATU promedio de estos 4 bancos grandes y que se encuentran por debajo de la media es de 7.17 contra un promedio de 8.23. Contrario al anterior, hay 3 bancos del llamado G7 con un IDATU superior al promedio, y ahí los vemos, son Scotiabank, es HSBC y Banco Inbursa. Estos 3 bancos concentran el 18.3% de la cartera total y su IDATU promedio es de 8.66. ¿Cuáles son o cuáles fueron en este primer trimestre las principales fallas del sector? 1. No emiten la respuesta en tiempo. Recuerden que se les dan 20 días hábiles para responder en gestión ordinaria, en gestión electrónica. Los asuntos se vencen y esto perjudica al usuario porque, bueno, pues es tiempo de espera para el usuario, y lo que no queremos es que el usuario se canse, diga, pues ya me quedo con mi cargo no reconocido, ya me quedo con este cheque mal negociado y me voy a mi casa enojado, frustrado porque no me responde la institución. En segundo lugar, emiten respuestas incongruentes o incompletas, incumplen con el compromiso de pago o abono en gestión electrónica, a pesar de que la institución acepta que el cargo no reconocido o que acepta que la reclamación es procedente, difieren audiencias sin beneficio para los usuarios. Esto nos pasa mucho y nos pasa a veces con las aseguradoras. Tienen una fecha para la conciliación y difieren, dicen que tienen que estudiar más el asunto, se difiere otros 10 días, se difiere 20, y a pesar de estos diferimientos, pues la respuesta viene siendo negativa, pues no le hubieran hecho perder tiempo al usuario si no se iba a estudiar el asunto con ganas de resolver. El siguiente es: no acuden a la audiencia, no entregan la información
o no cumplen con los convenios firmados. A veces aparentemente se llega a algún acuerdo en la conciliación, se firma un convenio y ni aún así con esta firma pues tiene que regresar el usuario porque no le ha cumplido la institución el convenio que previamente además sí. Lo mismo se hizo en el sector de las aseguradoras. 12 aseguradoras concentran el 83% de las quejas. Vemos ahí los índices de desempeño de atención a usuarios. En el caso de MetLife pasa de 5.59 a 6.61 visto de punta a punta. Hay una mejoría con respecto al trimestre anterior. Hay que recordar que MetLife tiene presencia fundamentalmente en seguros de vida y en seguros de gastos médicos mayores. En el caso de GNP también se muestra una trayectoria ascendente o un mejoramiento de su IDATU, pasa de 6 a 7.40. Creo que hay que resaltar este avance, es un avance importante. En el caso de GNP igual, aunque tiene presencia en las 3 ramas de seguro, pues es más fuerte en seguros de vida y en seguro de gastos médicos mayores. En el caso de Qualitas, aquí sí nos preocupa porque Qualitas pues es un seguro más especializado que tiene más presencia en el sector de automóviles, daños a automóviles, y pues sí muestra una disminución, pues no importante, pero sí una disminución al pasar de 8.33 a 7.49 en el último trimestre, y este dato pues sí es mucho más bajo que cuando se inició este indicador, en donde obtuvo en el primer trimestre de 2015 8.08 de calificación. Así nos podemos seguir con Seguros Bancomer. Seguros Bancomer aquí también, al igual que en los bancos, registra una disminución en su IDATU. En el caso de AXA también el dato pues muestra una disminución con respecto al primer trimestre, y en el caso de Mafre Tepeyac que hay una mejoría importante al pasar de 6.42 en el último trimestre de 2016 a 8.26 en el primer trimestre de 2017. Mafre Tepeyac se especializa o es un seguro pues, que da fundamentalmente cobertura a automóviles. Aquí tenemos el resto de las aseguradoras. En el caso de Banorte, pues también muestra una caída significativa, incluso mucho mayor a la que registra el banco. En el caso de Banamex también hay una reducción de 4 centésimas. Zurich Santander también muestra una caída, lo mismo en Burso, HDI y ABA, que más o menos se mantiene constante. Creemos que este comportamiento no es un buen mensaje para los usuarios y no es un mensaje que favorece pues la creación o el incremento de la cultura del seguro en el país. Es decir, el hecho de que no se atienda como se debe a una queja, pues desalienta a generar en los usuarios, desalienta a generar en la sociedad una cultura positiva sobre pues, el seguro. Aquí vemos, por ejemplo, la siguiente lámina. Aquí está el ranking de las aseguradoras. MetLife México pues es la aseguradora que tiene el IDATU más bajo. El mejor IDATU lo tiene ABA Seguros. Cabe señalar que de esta tabla se puede observar que 3 grupos financieros, Banamex, BBVA y Banorte, están debajo de la media tanto en el sector seguros como en el sector bancos. Creemos que por el tamaño de estas instituciones, ya sea en materia de seguros o en materia de bancos, pues deberían de estar por lo menos arriba de la media. Pero los 3 grupos financieros están por debajo del promedio. En este caso el promedio del sector es 8.03, seguros Bancomer BBVA con 7.80, seguros Banamex con 7.79 y Banorte con 6.88. ¿Cuáles son las principales fallas de este sector? La primera es que utilizan prórrogas en perjuicio del usuario, dan respuesta positiva y no indemnizan al usuario.
es decir, dicen que sí, pero no dicen cuándo. No concilian los asuntos que tuvieron respuesta positiva en el proceso anterior, es decir, en gestión electrónica dicen que sí y luego vienen a la conciliación y se echan para atrás. Incumplen con el proceso de conciliación, no entregan información adicional y o no acuden a la audiencia de conciliación. Todo esto, vuelvo a decirles, se traduce en un mayor tiempo de espera y hace los procesos más cansados para el usuario. Y tal parece que a veces a eso juegan las instituciones, a buscar de alguna manera que el usuario se canse de reclamar. El mismo análisis se hizo para las AFORES, en donde se revisaron 3.703 quejas. Vuelve a salir Afore 21 con una disminución en su índice de desempeño de atención de usuarios. Entonces sale bajo en el sector bancos, sale bajo en el sector seguros y sale bajo, prácticamente aquí sale reprobado en el sector de las AFORES. O sea, el grupo en los tres sectores en donde tiene presencia pues revela una mala calidad o un mal índice de desempeño en cuanto a atención al usuario. Vemos que hay reducción también en Afore Banamex, en Principal Afore, Profuturo GNP, Afore Coppel hay una mejoría, al igual que Afore Sur. El resto de las Afores, MetLife tiene una mejoría, Pensioniste cae, Pensioniste que más o menos había pues mantenido con buenos niveles de datos, sobre todo en 2015 y una parte de 2016, pues cae y está obteniendo pues uno de los valores más bajos de la serie al ubicarse en 7.16. Afore Azteca viene mostrando una mejoría desde el cuarto trimestre de 2015, cuando registró una calificación de 6.46 y esta última que lo ubica en 7.91. Afore Invercap también muestra una mejoría con respecto al trimestre anterior y lo mismo que Afore Inbursa. En cuanto al ranking, vale la pena hacer los siguientes comentarios. De los 38,5 millones de cuentas asignadas, llama la atención que el 57% de estas cuentas, 21.5 millones, se encuentran en Afores cuyo índice de desempeño de atención a usuarios está por debajo de la media. Es decir, podemos decir que 21.5 millones de trabajadores que tienen una Afore están en una Afore cuyo índice de desempeño de atención a usuarios está por debajo de esta media de 7.57. Es más, en el caso de Afore Banorte, podemos decir que 8 millones de trabajadores, el 21% de estas cuentas asignadas, se encuentran en una Afore reprobada en atención a usuarios. Contrariamente, MetLife, Afore Inbursa y Profuturo, que tienen el mejor índice con respecto a esta atención a usuarios cuando se presenta una queja, pues representan apenas el 11% de estos 38,5 millones de cuentas. Más aún, podríamos decir que solamente el 1% de los trabajadores que tienen una Afore se encuentran en una Afore que tiene un IDATU de 9, que es el caso de MetLife, que tiene aproximadamente 430.748 cuentas que administra. ¿Cuáles son las principales observaciones en este sector? Nuevamente, dan respuesta positiva y no realizan el trámite solicitado por el usuario en gestión electrónica. No concilian los asuntos que tuvieron respuesta positiva en el proceso anterior, quiere decir, en la conciliación tuvieron o dan una respuesta negativa o no concilian,
a pesar de que en la gestión electrónica hubieran dado una respuesta positiva. Incumplen en conciliación, no entregan la información y o no acuden a la audiencia que se les cita y que se les notifica previamente. El último cuadro pues pretende un ejercicio de aquellos grupos que tienen presencia en los tres sectores, pues ver o sacar un promedio de cuál es el promedio del grupo financiero. Por ejemplo, en el caso de Inbursa, tienen un IDATU de 8.63 en bancos, de 8.28 en seguros y de 8.83 en Afore, sacando un promedio simple. Este promedio es de 8.58, podríamos decir que es el grupo financiero mejor calificado en cuanto a IDATUS, dado que el promedio simple de los sectores en los que participa, pues es lo que da. También es cierto que lo podemos hacer ponderado con respecto al número de quejas. Si hacemos la ponderación, en este caso nos queda prácticamente igual, 8.58. En el caso de Grupo Azteca, en bancos tiene 8.54, en Afores tiene 7.91 de calificación, lo que le da 8.23 con un promedio simple y 8.47 con un promedio ponderado. Contrastando, pues están hasta abajo de esta lista de grupos el Grupo Financiero Bancomer con un promedio de 6.88. Cabe señalar que Bancomer participa nada más en el sector de bancos y en el sector seguros. O Grupo Financiero Banorte, que en este ranking pues es el último de la tabla, a pesar de que el promedio simple le da una calificación aprobatoria. Sí vemos como, por ejemplo, en bancos tiene 7.08 de IDATU, en seguros 6.88 y en el sector de las Afores pues es una Afore que prácticamente está reprobada, que nos llama la atención. No debiera ser así, sobre todo por la presencia y por el tamaño de la Afore, que participa pues con el 21% del mercado o de la proporción de las cuentas de los trabajadores. Cabe señalar que en estos dos últimos, si presentamos las cifras ponderadas con respecto a las quejas, tenemos que en el caso del Grupo Financiero Bancomer, la calificación se reduce de 6.88 a 6.07, y en el caso de Grupo Financiero Banorte mejora ligeramente al pasar de 6.63 a 6.89. En conclusión, cuando se busca que las instituciones cumplan al 100% con lo establecido en la ley y en los diferentes convenios de colaboración, esto en beneficio de los usuarios, el que nos retrasen la atención de una queja, el que nos dilaten un asunto, no están afectando a la Conducef. Los asesores, los conciliadores, los delegados van a estar ahí el lunes y van a estar el martes y el miércoles y el jueves, pero a quien le estamos dilatando tiempo es al usuario. Por ello, a través del IDATU se muestran los incumplimientos en materia de atención a usuarios, por lo que se continuará con estas dos acciones. Por un lado, difundiendo el IDATU como un indicador muy importante en cuanto a atención a los usuarios cuando estos presentan una queja, y sancionando a las instituciones que infrinjan la ley. Nada más para darles este dato: durante el periodo o del primer trimestre del año, la Conducef impuso 1.418 sanciones, es decir, 6% más que el año pasado, que el primer trimestre del año pasado, por un monto de 44.34 millones de pesos, lo que implica un incremento del 17% en el monto. Y con relación a los procesos que derivan de la atención a usuarios, o que podrían estar relacionadas directamente con el tema del IDATU, se presentaron 293 sanciones, que es importante decir que muestran una disminución del 40% con respecto al primer trimestre de 2016, por un monto de 8.87 millones de pesos, que muestran también una disminución del 41% con respecto a lo aplicado o a lo sancionado en el primer trimestre de 2016 por este concepto.
¿Qué nos muestra esto también? Que el indicador o que las instituciones de alguna manera están buscando tener más cuidado con sus procesos de atención a usuarios, tratando de mejorar la atención en sus procesos, lo cual vemos con simpatía el hecho de que busquen mejorar, que se interesen por el indicador, que el indicador les preocupe, vamos a llamarlo así. Esto ha ayudado a reducir las sanciones y a que mejoren en consecuencia los procesos o la calidad de la atención a las reclamaciones de los usuarios. Por mí sería todo. Si están, y estoy atento por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias.